Hola amigos de Geek Electrónica. En este video vamos a observar algunas de las características de algunas tarjetas de Arduino. Entonces pues comencemos con la Arduino Uno. Esta para mí es la tarjeta más utilizada a nivel académico. Y esto es por varias razones, entre ellas pues como podemos observar aquí tenemos un microcontrolador cuyo empaquetado es tipo DIP. Entonces pues podemos sacarlo de la tarjeta y montarlo en un protoboard, o incluso si en algún momento cometemos algún error y quemamos el microcontrolador, lo podemos reemplazar fácilmente. Esta tarjeta tiene un microcontrolador Atmega 328, que es un microcontrolador de 8 bits. Tiene 14 pines digitales de entrada y salida. De esos 14 pines, 6 pueden ser utilizados como salidas PWM, o sea, salidas para modulación por ancho de pulso. Tiene 6 entradas análogas. Funciona con un voltaje de 5 voltios y una corriente máxima por los pines de entrada y salida de 20 miliamperios. Miremos algunas de las partes de esta tarjeta más detenidamente. Con lo primero que contamos es con el microcontrolador Atmega 328, que como ya les había dicho, es un microcontrolador de 8 bits empaquetado tipo DIP. Entonces podemos reemplazarlo en caso que se dañe, o si requerimos hacer el montaje en un protoboard o en una baquela, pues lo podemos sacar de la tarjeta y montarlo en el protoboard o la baquela. Luego tenemos un puerto de conexión USB. Por este puerto podemos establecer una comunicación serial o alimentar la tarjeta. En el tema de la comunicación serial, cabe resaltar que aunque nos estemos conectando por el puerto USB del computador, este microcontrolador Atmega 328 no tiene comunicación USB. Tiene una comunicación tipo WART. Entonces lo que se hace es enviar la comunicación tipo WART por el microcontrolador, llega a este circuito integrado que se encarga de hacer, por decirlo de alguna forma, la interpretación entre el WART y el USB. Lo que sucede cuando lo conectamos al computador es que gracias a este circuito integrado que estoy señalando acá, se crea un puerto COM en el computador y por ahí es por donde se establece la comunicación. Luego de esto tenemos un puerto de alimentación de voltaje de la tarjeta. Nosotros lo podemos alimentar por el USB o por este puerto. En este puerto de alimentación, la alimentación tiene que ser entre 7 y 12 voltios. Aunque la tarjeta funcione a 5 voltios, la alimentación de este puerto debe estar entre esos voltajes de 7 y 12 voltios. Luego que entra el voltaje por este puerto, pasa a unos reguladores que ya se encargan de regular el voltaje a los 5 voltios necesarios para la tarjeta y a 3.3 voltios. Si la alimentan con más de 12 voltios, los reguladores pueden calentarse o se van a calentar, y luego de esto pues por el recalentamiento se va a dañar la tarjeta posteriormente. Continuemos aquí al lado derecho con esta regleta. Esta regleta tiene las entradas y salidas digitales y además de eso las salidas PWM. ¿Cómo podemos identificar las salidas PWM? Son las que al lado del número tienen este símbolo, y entonces podemos ver que las salidas PWM son la 3, la 5, la 6, la 9, la 10 y la 11. Todas las salidas que están encerradas en este recuadro pueden ser utilizadas como entradas o salidas digitales. Dentro de esta misma regleta también tenemos los pines de comunicación serial WART. Entonces tenemos el RX y el TX para establecer la comunicación WART. Si necesitamos comunicarlo con otro circuito integrado, entonces lo podemos hacer directamente por estos dos pines. Si lo vamos a hacer con el computador, pues mejor utilizamos el puerto USB que ya les había mencionado. Al lado inferior izquierdo entonces tenemos las entradas análogas, están numeradas desde A0 hasta A5. Entonces aquí están nuestras 6 entradas análogas. Las podemos utilizar para recibir señales de un generador o cualquier otro tipo de señal análoga y luego
convertirla a digital dentro del microcontrolador. Tenemos un pin de referencia análoga. Este pin nos sirve cuando estamos trabajando con las señales análogas que ya les había mencionado para obtener o para establecer mejor un voltaje de referencia con el cual trabajar esas señales análogas que estamos ingresando. Tenemos unos pines de alimentación. Estos pines de alimentación nos sirven para alimentar circuitos externos o tomar voltajes, los cuales se encuentran especificados. Por ejemplo, tenemos 3.3 voltios, 5 voltios, tierra, y este Vin se refiere al voltaje que le está ingresando a la tarjeta por el puerto de alimentación externo, por este jack que estoy señalando en este momento. Si en el jack están ingresando 9 voltios, entonces el voltaje que podremos tomar del Vin será 9 voltios. Tenemos también un botón de reset. Este botón básicamente es para reiniciar el microcontrolador en el momento que lo deseemos. Un LED de encendido. Un LED que está conectado directamente al pin 13 del Arduino. Este LED es básicamente para hacer pruebas sencillas. Y dos LEDs indicadores de comunicación serial. Entonces estos dos LEDs nos van a servir para ver si estamos recibiendo o transmitiendo datos en el caso de la comunicación WART. Básicamente estas son las partes más importantes de nuestra tarjeta Arduino Uno. Ahora vamos a continuar con la Arduino Mega 2560. Esta tarjeta no solo es más grande en su tamaño, sino que también ofrece mayores prestaciones que el Arduino Uno. Cuenta con un microcontrolador Atmega 2560, 54 pines de entradas o salidas digitales. De esos 54 podemos utilizar 15 como salidas PWM. Tenemos 16 entradas análogas, 4 puertos serie WART. El voltaje de funcionamiento es de 5 voltios y la corriente máxima por los pines de entrada-salida es de 20 miliamperios. Observémosla con un poco más de detalle. Entonces lo primero que tenemos es el microcontrolador Atmega 2560. Como se pueden fijar, en este caso ya el empaquetado no es tipo DIP, es un empaquetado de montaje superficial, por lo tanto no lo podremos trasladar a un protoboard, o si se daña, el reemplazarlo va a ser mucho más difícil. En realidad, si se daña, pues sale mejor comprar otra tarjeta. Esa es una de las dificultades que tienen las tarjetas Arduino con este tipo de microcontroladores de montaje superficial. Luego tenemos el conector USB, que tiene las mismas características del Arduino Uno, sirve como comunicación serial o alimentación de la tarjeta. El puerto de alimentación de voltaje, igual que en el Arduino Uno, se le pueden ingresar entre 7 y 12 voltios. Estas dos regletas que están encerradas acá es en donde podemos encontrar nuestras 54 salidas digitales, salidas y entradas digitales, y además las salidas PWM. A diferencia del Arduino Uno, que tenía las PWM mezcladas en toda la regleta, aquí las podemos encontrar separadas. Por eso es que no tienen el símbolo que tenían en el Arduino Uno para identificarlas. Tenemos al lado izquierdo las 16 entradas análogas, numeradas desde A0 hasta A15, el pin de referencia análogo y los 4 puertos de comunicación UART y un puerto de comunicación I²C. Al lado izquierdo, al igual que en el Arduino Uno, tenemos los pines de alimentación. También tenemos 3.3 voltios, 5 voltios, GND y el voltaje de entrada, que al igual en el Arduino Uno es el voltaje que le está ingresando por este puerto de alimentación. También contamos con un botón de reset y también contamos con los mismos LEDs indicadores que teníamos en el Arduino Uno. El LED de encendido, el LED conectado al pin 13 y los LEDs indicadores de la comunicación serial. Listo, estas son las partes
más importantes o básicas de nuestra tarjeta Arduino Mega 2560. Continuemos con la Arduino Leonardo. Esta tarjeta Arduino Leonardo, en su estructura física, es muy similar al Arduino Uno. Sin embargo, tiene algunas diferencias. Primero que todo, el microcontrolador, como se pueden fijar, es un microcontrolador de montaje superficial. Es un microcontrolador Atmega 32 o 4. Tiene 20 pines digitales de entrada y salida, 7 salidas PWM, o sea, de estas 20 digitales podemos utilizar 7 como salidas PWM, 2 entradas análogas, un puerto serie UART, una comunicación USB, un voltaje de funcionamiento de 5 voltios y una corriente máxima por los pines de entrada-salida de 40 miliamperios. Una de las características que tiene este Arduino Leonardo es que, a diferencia de las dos anteriores que habíamos mencionado, esta sí implementa comunicación USB. Este microcontrolador Atmega 32U4, dentro de su configuración, tiene establecida la comunicación USB. Miremos una a una las partes que tiene esta tarjeta. Entonces comenzamos con el microcontrolador Atmega 32U4, que es un microcontrolador de 8 bits y, como ya lo dije, pues tiene implementada la comunicación USB. A diferencia de las dos anteriores, entonces no necesita ningún circuito electrónico externo para emular el puerto COM con el computador y así hacer la transmisión. La comunicación USB de este microcontrolador lo que hace es emular un puerto COM, es una comunicación USB CDC. Entonces emula un puerto COM en el computador y a través de ese puerto COM es que se hace toda la transmisión serial de los datos. Luego tenemos un conector micro USB. Esta es otra de las diferencias con las dos tarjetas anteriores. Esta ya es un micro USB como el que podríamos encontrar, por ejemplo, en los celulares, y es utilizado para la alimentación de la tarjeta y para la comunicación USB CDC del microcontrolador. Tenemos el puerto de alimentación de voltaje de la tarjeta, que al igual que en las dos tarjetas anteriores, se le puede ingresar entre 7 y 12 voltios. Tenemos al lado derecho las entradas y salidas digitales, y dentro de esta misma regleta, al igual que con la Arduino Uno, tenemos las salidas PWM que están diferenciadas por los símbolos. Entonces tenemos que las PWM son 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13. Listo. Continuemos con los dos pines de comunicación UART. Entonces está RX, TX. Comunicación I cuadrado C, estos dos pines que tenemos arriba, SCL y SDA. Las 6 entradas análogas. El pin de referencia análoga y los pines de alimentación, que al igual que en las dos anteriores tenemos 3.3 voltios, 5 voltios, tierra, tierra, y el voltaje de entrada, que es el voltaje que le esté ingresando por este puerto. Contamos igual con un botón de reset y los LEDs indicadores que ya habíamos visto en las tarjetas anteriores. Entonces estas son las partes básicas del Arduino Leonardo. Vamos con la Arduino Due. Esta tarjeta Arduino Due es una de las tarjetas con mayores prestaciones. Tiene un microcontrolador AT91SAM3X8E. Este es un microcontrolador de 32 bits. A diferencia de las anteriores, que eran microcontroladores de 8 bits. La velocidad de reloj de esta tarjeta es de 84 MHz. Las anteriores eran 16 MHz. Contamos con 54 pines digitales de entrada y salida, de los cuales podemos utilizar 16 como salidas PWM.
dos entradas análogas de 12 bits. En las tarjetas anteriores, esas entradas análogas venían preconfiguradas a 10 bits. En este caso tenemos 2 bits más de resolución, lo cual es un cambio grandísimo. Tenemos dos salidas analógicas, a diferencia de las anteriores que no contábamos con salidas análogas, sino solamente entradas. En esta tarjeta ya podemos contar con dos salidas analógicas gracias a unos convertidores de digital a análogo que vienen integrados en el microcontrolador, cuatro puertos serie UART, dos puertos USB, un voltaje de funcionamiento de 3.3 voltios. Esta es otra gran diferencia respecto a las anteriores. En las anteriores veíamos que la tarjeta funcionaba a 5 voltios, en este caso funciona a 3.3 voltios. Una corriente máxima por los pines de entrada-salida de 130 miliamperios. Esta es otra gran diferencia. En las anteriores o eran 20 o 40 miliamperios, aquí ya subimos hasta los 130 miliamperios. Y estas son las características básicas de esta tarjeta. Miremos las partes. Comencemos. Un microcontrolador AT91 SAM3X8E. Como ya les había dicho, este microcontrolador es de 32 bits. ¿Qué nos garantiza tener un microcontrolador de 32 bits? Poder hacer operaciones con números más grandes en menor tiempo. Cuando nosotros tenemos un microcontrolador de 8 bits, significa que cada uno de sus registros son registros de 8 bits. O sea, podemos hacer operaciones de números entre 0 y 255. Cuando necesitamos hacer operaciones con números más grandes de ese rango, lo que hace el microcontrolador es segmentar la información e ir haciendo las operaciones por partes. Esto hace que tenga que hacer más procesos el microcontrolador y se demore más tiempo en hacer las operaciones. Con un microcontrolador de 32 bits, entonces lo que tenemos son registros de 32 bits con los cuales vamos a poder operar números más grandes en menores cantidades de tiempo. Tenemos un puerto micro USB. Este puerto que está aquí señalado al lado derecho es utilizado solamente para la comunicación USB. Tenemos otro puerto micro USB que este es utilizado para hacer la programación, la depuración y la alimentación de la tarjeta. El puerto de alimentación de voltaje que hemos visto en todas las tarjetas. Estas dos regletas que vemos acá son las entradas y salidas digitales y además las salidas PWM, que al igual que en el Arduino Mega 2560 vienen aquí separadas. Aquí tenemos todos los puertos de comunicación WART y además también está incluido el puerto de comunicación I cuadrado C. Aquí tenemos el otro puerto de comunicación I cuadrado C, tenemos dos I cuadrado C. Las entradas análogas desde A0 hasta 11 para obtener dos entradas análogas. El pin de referencia análogo. Y otra de las diferencias que ya les había mencionado, las dos salidas análogas. Tenemos aquí un convertidor digital análogo y el segundo convertidor digital análogo está acá. Entonces, si necesitamos sacar una señal análoga, lo hacemos por alguno de estos dos pines y van a ser señales análogas reales, no emuladas a través de una señal digital como lo que pasa con los PWM, sino van a ser análogas reales. Los pines de alimentación, igual tenemos 3.3 voltios, 5, tierra y el voltaje de entrada. Y básicamente entonces estas son las partes de nuestra tarjeta. Bueno, también encontramos los mismos LEDs indicadores que teníamos anteriormente. Por último, vamos con la Arduino Micro. Este Arduino Micro, lo interesante es el tamaño. Tiene un tamaño demasiado reducido y por las características de la regleta se puede montar en un protoboard.
o en una baquela universal para ir desarrollando nuestro circuito ahí mismo. ¿Qué características tiene este Arduino Micro? Tiene un microcontrolador Atmega 32U4, que es el mismo microcontrolador que tenía el Arduino Leonardo, 20 pines digitales de entrada o salida. De esos 20 se pueden utilizar 7 como salidas PWM, 2 entradas análogas, un puerto serie UART, comunicación USB. Recuerden que el Arduino Leonardo, por el microcontrolador Atmega 32U4, tenía comunicación USB, entonces aquí volvemos a tener esa misma característica. Tiene un voltaje de funcionamiento de 5 voltios y una corriente máxima en los pines de entrada-salida de 20 miliamperios. Listo. Aquí pues no vamos a hacer la muestra de partes como lo hicimos en la anterior. Sin embargo, pues aquí tenemos el microcontrolador, el puerto USB, micro USB, el botón de reset, los LEDs indicadores de la transmisión serial, las entradas análogas las tenemos por acá, la referencia, y por este lado entonces tenemos nuestras entradas y salidas digitales. Listo. Bueno, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, no escatimen en preguntar. Recuerden que pueden visitarnos en nuestro blog geekelectronica.blogspot.com. Ahí van a encontrar más publicaciones sobre el tema de Arduino y otros temas de electrónica en general. Y además de eso pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Twitter o Facebook. Bueno, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.